Luis? Un placer. ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte. Lo mismo digo, encantado de estar aquí, hombre. Mira, que yo es que hice el primer podcast, uno de los primeros podcasts con Pablo de Desacato. Y él fue el primero que me dijo, mira, si te quieres poner friki le tienes que comer el tarro a Manuel. Y luego ya Víctor de Rufus the Firefly ya fue el segundo que me dijo, este hombre es una reliquia española. Ajá. Bueno, reliquia, no soy tan mayor, pero vale. Sí, pero bueno, entiendo que, claro, con ellos, como trabajo en la producción de sus discos, pues al final soy la persona más responsable de todo lo más técnico, ¿no? Sí. Pues eso, mira, vamos a empezar incluso desde el principio, ¿no? Porque yo a todos mis invitados les pregunto un poco, ¿no? Algo que me recomienden, que es que hayan estado escuchando ellos. Y Víctor fue el primero que me dijo, oye, tienes que escuchar a Balina, ¿no? Y luego suscriptores y amigos del canal también me han mandado recomendaciones de ver conciertos de Balina con miembros de Rufus, de Firefly y todo eso, y me vuela la cabeza. ¿Cuándo empezaste tú ese proyecto? ¿A Balina? Sí. Hace muchísimo. A Balina empezó en el 2001. 2001. Y si no me equivoco, era en inglés al principio, ¿no? Correcto. Sí. Estuvimos haciendo discos en inglés hasta 2006, 2007 más o menos, hicimos 3. Pero bueno, sabes que aquí en España había muchas bandas en aquella época, ¿no? De 90, tal, que hacíamos música en inglés. Sinceramente no sabría decirte por qué, muy bien. Pero, bueno, Rufus, de hecho, el primer disco de Rufus también es en inglés. Claro. Sí. Y sí, en 2007 o así empezamos a componer en castellano y, de hecho, quedó el nombre de Balina, porque antes de que fuera Balina era Balina Blue. ¿Y cómo es para ti, por ejemplo? No sé, porque yo personalmente viviendo en España también, cuando empecé a componer y todo eso, también tenía esa fascinación igual de hacer canciones en inglés. No sé si es básicamente porque consumía más que nada canciones en inglés o igual también por el aspecto business, ¿no? Igual hay una audiencia más grande en inglés, o al menos es lo que creía cuando era más joven. Yo creo que en el caso en España sería por lo primero que has dicho, o sea, porque en este caso somos personas que en casi todos los casos hemos consumido más música en inglés, porque en lo que se refiere al business, en España en concreto, yo creo que el business funciona con música en español, o sea, y sobre todo ahora más que nunca. O sea, yo creo que música en inglés, es verdad que podrías tener más proyección internacional, ¿no? En un momento dado, pero me parece que ese es un supuesto muy marginal y al final la mayor parte de las bandas que trabajan aquí, giran y demás, hacen música en español, hacen conciertos en España y es un poco nuestro idioma, es un poco lo natural, ¿no? Que la gente entienda eso, el idioma que usan todos los días. Sí, incluso yo estoy viendo ahora desde aquí, ¿no? Bandas que la verdad es que están pudiendo dedicarse a esto de la música y lo están haciendo, por ejemplo, en valenciano o en euskera, en vasco. Sí. Siempre he pensado que esas bandas tienen mucha suerte porque, por ejemplo, una banda que funciona muy bien en catalán, por ejemplo, todas las giras que hacen son en Cataluña. Es muy cómodo. Yo siempre lo pienso, ¿no? Como músico que se ha hecho muchas horas de furgoneta. Bueno, todavía yo estoy en Madrid, entonces quieras que no, estando en el centro de la península, pues las distancias, la más larga que te puede ser es a Cádiz, ¿no? Por ejemplo, a La Coruña o a Barcelona. Pero un grupo, por ejemplo, que pusiste el ejemplo de Desacato antes, que estaban en Asturias, cada vez que tenían que hacer un bolo en Almería, eso era una paliza. Bueno, y en Estados Unidos ya mejor no hablamos. De lo largo, de lo grande y de lo lejos que está todo, ¿no? Aquí esto es una locura, tú. Son 30 minutos para ir a pillar pan. Ya. Sí, es que está pensado muy como a lo largo todo. Sí. Pero no, me ha fascinado porque he visto bandas, unas recientemente, por ejemplo, Smoking Souls, no sé si los conoces. Esos tienen algo que ver con Pablo, ¿no? Precisamente. Igual. Creo que es que me ha hablado de ellos, creo que los ha grabado, los ha producido en algún momento de su vida, o algo así. Puede ser, completamente. Sí, porque creo que hicieron un disco recientemente, rollo lo que hizo Foo Fighters, que se fueron a grabar una canción con un productor diferente. Ah, vale, entonces igual ahí ha estado Pablo involucrado. No me extrañaría. Pero sí,
yo creo que se están ganando la vida completamente con la música y ahí cantando en valencià. Qué bien, pues mira, me alegro mucho, la verdad que qué guay. No, que es algo que yo siempre también lo pienso, ¿no? Ahora, yo qué sé, me he tirado toda la vida intentando ser mejor músico, aprendiendo cosas técnicas de producción, grabando y estando en estudios, pero el business de la música es algo que nunca me ha llamado la atención, no me ha parecido muy glamuroso, ¿no? Y ahora intentando comprenderlo y entenderlo, pues lo veo, ¿no? Igual hay veces que empezar con una audiencia un poco más, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo en español, en inglés es niche. Sí, más nicho, sí. Sí. Sí, se entiende. Bueno, si te soy sincero, a mí el business de la música la verdad que no me interesa tampoco demasiado, ¿eh? Por eso me he hecho productor, por eso me hice músico y productor artístico, porque de hecho me pasa muchas veces cuando trabajo con grupos artistas que están un poco empezando, que me preguntan, oye Manuel, ¿y qué nos puedes recomendar ahora que ya hemos terminado el disco, ¿no? ¿Cómo moverlo? ¿Cómo empezar un poco a...? Y siempre les digo, chicos, yo aquí me desentiendo, no tengo ni idea. O sea, yo hago música, yo me encargo de gestionar que la música sea emocionante y que suene bien, ¿no? Y todo lo demás. Y a partir de ahora el business ya le corresponde a otra gente que no soy yo, porque a mí la gente del business en general me pasa que me quita las ganas de hacer música. Entonces, bueno, he conocido a gente que lo hace bonito y gente a la que le gusta mucho y lo respeto y además está bien que haya gente que le gusta porque gracias a ellos también la música se expande, ¿no? Mucha de la música que me a mí la hemos conseguido gracias al trabajo de esas personas, con lo cual simplemente digo, o sea, yo lo respeto y creo que tiene que estar ahí, simplemente digo que no es, como que no es para mí, o sea, no es una cosa que a mí me interese. Sí, es algo la verdad es que yo creo que es una industria, como lo quieras llamar, ¿sabes? Esto es es un poco surrealista el mundo de la música, ¿no? Pero sí que como que los músicos tenemos que llevar más de una gorra, ¿no? Que ya no solo vale con tocar tu instrumento, ya hoy en día sobre todo, ¿no? La gente joven tiene que crear contenido también, tiene que publicarlo en redes sociales, tienes que ser de todo ahora. Sí, y la verdad que me parece muy cansado de pensar y claro, yo ya tengo, o sea, ya tengo unos años y llevo un tiempo en la música, con lo cual cuando tuve que empezar, eso todavía no era así, ¿no? Pero muchas veces pienso que si tuviera que empezar ahora con esas premisas, ¿no? De crear contenido, de no sé qué, me costaría un montón, ¿eh? Me costaría mucho porque no, yo por ejemplo, pues tengo una cuenta de Instagram, ¿no? Donde sobre todo lo uso porque creo que Instagram ahora es un poco como las páginas amarillas, ¿no? Bueno, las páginas amarillas, ¿sabes lo que es? No sé si... Sí. Es como... Entonces funciona un poco como que es un sitio en el que conviene estar porque mucha gente acude a ti, pues como tú a mí, me has escrito a través de Instagram, ¿no? Nos hemos escrito a través de ahí, con lo cual está bien estar, pero yo no estoy ahí poniendo mi vida todo el rato, comunicándome, creando contenido porque, yo qué sé, quiero vivir mi vida y no quiero estar ahí contándole a un montón de gente que no sé quiénes son. Prefiero estar aquí haciendo lo que sea que esté haciendo. Sí, yo estoy igual últimamente y en relación a lo que has dicho, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama? Seguro lo conoces, Rick Beato. Sí. Él dice que Instagram para los músicos es como tu business card. Es como tu portfolio hoy en día, básicamente. Así es. Tiene toda la razón. Sí. Y hablando de portfolios, con Avalina todavía el proyecto, por lo que he visto, todavía seguís haciendo cosas, ¿no? No, en realidad no. ¿No? Esto es reciente. No, Avalina se disolvió hace como un año, más o menos. Hace un año. Pero bueno, ha sido responsabilidad mía, ¿eh? Es decir, o sea, ha sido yo un poco el... A ver, cuando el momento en el que Avalina se disolvió, llevábamos ya 23 años y hemos publicado 10 discos. Y yo también sentía como que ya, no sé, llevaba ya un tiempo que, no sé, no estaba muy involucrado. Creo que de alguna forma Avalina siempre ha sido un proyecto como que hemos hecho mucho por amor al arte y me parece que en el momento en el que pierdes esa motivación ya no tiene sentido porque era un proyecto que se sostenía difícilmente, ¿no? Entonces requería mucho esfuerzo y a medida que te vas haciendo mayor, sostener una banda encima de tu trabajo, tu familia, claro, es como que... Y luego además es complicado. Y luego además Avalina tenía una cosa que habitaba un estado de semiprofesionalidad que no podías decir que fuera un hobby simplemente, porque era un hobby muy serio.
Cada vez que sacábamos un disco, hacíamos nuestras giras, éramos muy exigentes con los ensayos, con el sonido, con los discos, entonces requería mucho tiempo, mucha energía que siempre yo había dado como muy alegremente, pero en los últimos años admito que me estaba costando más y ahí fue cuando me dije que ya está, ¿no? Que creo que ya no podía sostener tantas cosas a la vez. Sí, no, es que se hace difícil. Y sobre todo, mira, ahora nos estamos conociendo, pero solo la poca música que he escuchado de tu discografía tienes mucha atención a los detalles, ¿no? Sí. Tanto sónicamente como la composición y todo eso. Así que me imagino que a mí 10 discos a lo tonto no lo hace mucha gente. No, o sea, claro, yo creo que también se estuvo tanto tiempo ahí, ¿no? Porque creo que había una buena relación personal y como una causa común. De hecho, en los últimos años la banda estaba en muy buen estado. O sea, quiero decir, todo el mundo que éramos, en la última época éramos 3 y estábamos súper involucrados y para nada tenía la sensación de que era yo quien tiraba del carro. De hecho, casi te veía que mis compañeros tiraban incluso más que yo, ¿no? Del carro. Pero para mí, sobre todo, ese era el problema, que ya también es como que tienes una vida y no te da tiempo para hacer tantas cosas. Y yo, por ejemplo, con todo el tema de la producción musical, cuando empecé, hace como 20 años, un poco más ahora, lo hacía como algo un poco secundario respecto a tocar, ¿no? Pero con los años fue como ganando cada vez más y más importancia en mi vida y cada vez me hace más feliz la parte de la producción, hasta que ha llegado un momento en el que realmente me involucro muchísimo en cada disco que hago. Entonces, claro, no tengo una energía infinita que ofrecerle al mundo, ¿no? Entonces, si estoy muy involucrado en ser productor, me cuesta mucho también como sostener una carrera como artista en este caso. Sí. ¿Y te ves ya, por ejemplo, ahora full time a saco con producción o te ves haciendo algún proyectito en solitario? Pues mira, yo siempre hago muchas cosas, o sea, creo que mi actividad principal es producir discos, obviamente. Es lo que más me gusta, es lo que más hago, está funcionando súper bien desde hace unos años, muy bien. Pero aparte de eso, yo también toco como músico en directo. No sé si conoces a Zahara, a la cantante. No. Bueno, Zahara es una cantante española con la que toco desde hace como 10 años. Yo soy como su músico de gira y soy un poco el chico que toca de todo. Soy un poco así como... Supuestamente empecé como guitarrista porque en teoría es lo que sé hacer mejor, pero es cierto que como ella también ha ido un poco evolucionando musicalmente, pues al final la verdad que toco sintes, toco el bajo, hago coros, toco muchos samplers... También toco la guitarra, claro, hago de todo con ella. Entonces con ella sigo tocando y luego también ahora estoy componiendo canciones con mi chica, que se llama Nieves Lázaro, y tenemos como un proyecto en ciernes que queremos hacer, pero bueno, va como la cosa tranquila. O sea, lo que te quiero decir es que yo siempre voy a mantener algo que no sea solo producir, alguna cosa pequeña. La cuestión es cómo de ambicioso, ¿no? O cuánto espacio, digamos, le puedo otorgar. Claro, qué bestial. Y en cuanto a producciones y todo eso, a lo largo de los años y todo, aquí nos vamos a poner ya en plan un poco más frikis y todo eso, pues estoy viendo ya sintes por ahí detrás y de todo. Sí. A la hora de producir bandas o de producir un proyecto nuevo y todo eso, ¿tienes normalmente algún tipo como de... joder, ¿cómo lo digo? Estoy pensando en inglés aquí. Como de rutina a la hora de producir o vas como adaptándote un poco al proyecto o a los músicos? Te diría que soy extremadamente adaptativo porque depende mucho del tipo de producción que vaya a hacer. Pienso que lo que se requiere de mí es muy diferente. Te pongo un ejemplo. Estaba justamente ahora mezclando un disco que estoy produciendo, que es el último disco de Soleá Morente. Soleá Morente es la hija de Enrique Morente y es una chica, bueno, hace como una mezcla entre... Supuestamente hace flamenco, pero no hace flamenco. O sea, canta como una cosa un poco flamencada, pero lo que está haciendo musicalmente cambia mucho. Con ella ya hice un disco hace como 5 años, que era un poco así tipo como Beach House o Sufjan Stevens, pero como su forma de cantar, así como pop, así como íntimo, cálido. Y ahora estamos haciendo una cosa como un poco industrial, un poco así, pero con ella cantando encima, ¿no? Sí. Esto, por cierto, lo estoy haciendo con Víctor, de Cabezuelo, de Rufus, que también produce conmigo muchas veces. Y a lo que voy es que, por ejemplo, en el caso de Soleá, ella me ha dado unas canciones como muy desnudas,
Y yo me he metido aquí en mi estudio y he empezado a crear todos los arreglos, a jugar con cajas de ritmos, con sintes, con guitarras, con todo lo que tenía. Y entonces he creado como todo un universo sonoro que un poco arropa su voz, ¿no? Entonces ahí, Sí. por ejemplo, se requiere de mí como un trabajo. Pero, por ejemplo, cuando trabajo con Rufus, que con Rufus llevo trabajando ya como 15 años, o bueno, muchos años, es muy distinto porque son una banda. Víctor ya viene con un montón de arreglos hechos, con maquetas, hay un montón de ideas, con lo cual ahí tengo más como que escuchar todo lo que me viene y un poco organizar y también de alguna forma ayudar como a cubrir ciertas carencias o excesos que yo pueda ver, ¿no? Sí. O a veces simplemente haces un poco como de espejo y haces como preguntas al músico que hacen que se plantee las cosas o que a lo mejor se reafirme o que cambie de opinión o lo que sea. También haces un poco de psicólogo con todo el mundo siempre porque tienes que... Y eso en cada sitio es distinto, porque cada persona tiene como sus propias neurosis, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que cada vez hago una cosa muy distinta y no solamente a nivel de función, sino también a nivel de estilo, de género musical, porque si miras entre Desacato, Soleá Morente y Rufus the Firefly, verás que son tres cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero para todas tienen una cosa en común, que es que a mí me emocionan, de alguna forma. Entonces, con que me emocionen o yo pueda conseguir emocionarme con ellos, creo que ya puedo trabajar de alguna manera. Bestial. Entonces, por ejemplo, porque por lo que estoy entendiendo yo también, que más que nada te gusta estar muy involucrado desde el principio también con proyectos. Cuando, no sé si haces mucho trabajo, por ejemplo, mezclando para otros artistas, cosas que no hayas grabado tú, por ejemplo. Sí, eso también lo hago. Sí, te diría que bastante. Digamos que si a lo largo del año, ponle que a lo mejor acabo produciendo, no sé, 6 discos al año, por ejemplo, tengo a lo mejor siempre, a lo mejor 3, algo así, que son discos que ha producido otra persona y que yo mezclo. O sea, que también soy mezclador. De hecho, con el tema de las mezclas fue con lo que empecé un poco cuando empecé así a hacer sonido, porque siempre me gustó mucho, me pareció que era muy bonito como puedes juntar como cada instrumento por separado y hacer una canción, ¿no? Sí. Y es una parte que quiero muchísimo, la verdad, las mezclas. Sí, o sea, también soy mezclador, vamos, esa es un poco la... Y para ti, por ejemplo, perdona, que estoy aquí recuperándome así que si tengo la voz fatal, lo siento. Sin problema. A la hora de mezclar, por ejemplo, para ti los proyectos estos que están igual producidos por otra persona, comparado con los que produces tú, porque sé que, por ejemplo, cuando estás produciendo y todo eso, que me imagino que estás grabando cosas ya con un sonido en mente, entonces como que vas mezclando el disco a lo largo que vas grabando, ¿no? ¿Cómo es la diferencia cuando tienes que mezclar otras personas que están grabados en otros estudios que no tienen ni idea de cómo lo han hecho o lo que sea? Sí, mira, lo has definido muy bien porque efectivamente yo cuando produzco voy grabando casi como si no hubiera mezcla. O sea, yo voy poniendo las cosas y voy construyendo y luego cuando mezclo casi siempre funciona rápidamente porque ya he tomado muchas decisiones de antemano y efectivamente cuando tengo que mezclar discos que ha producido otra gente, te diría que me lleva más trabajo. O sea, principalmente me lleva más trabajo porque tengo que primero ver cómo organizo todo esto que me llega. Y luego también otra cosa a la que le tengo mucho respeto es que, claro, cuando tú eres el productor de un álbum, tú has estado en todo el proceso, pero cuando eres el mezclador, digamos que todo ese proceso ha existido mucho antes que tú y cuando te llega un montón de gente que ya tiene muchas expectativas, que ha escuchado las canciones de una forma muy determinada y llegas tú de nuevo y eso de cambiárselas puede ser muy bueno o muy malo. Entonces, yo siempre por si acaso pregunto mucho, hago una primera mezcla y la envío, oye, en plan, como de prueba, ¿no? Un poco decirme qué tal, simplemente para... Siempre pido referencias de qué discos os mola, cómo suenan, que pensáis si se pueden aplicar a la música que estáis grabando, ¿no? Que estáis haciendo y tal. Y la verdad que en general me he dado cuenta que si mantienes un buen canal de comunicación, suele funcionar bien. Sí. O sea, como con todo esto que te digo, de preguntar mucho, enviar y por supuesto apartar tu ego de la ecuación, ¿no? Y creo que si das con la tecla, si das con el disco de referencia que
¿no? que se aplica bien a ese grupo. Si también me funciona muy bien, yo pienso que a veces tienes que encontrar todos los que escuchamos música, todos los fenómenos, tenemos como una especie de biblioteca musical dentro, ¿no? De cosas que nos emocionan. Entonces yo tengo que buscar cuál de las cosas que llevo dentro y manejo y domino bien se aplica bien a la música de esa gente y puede hacer que crezca, ¿no? Y que a ellos también les emocione. Entonces, cuando encuentras eso, digamos que ya has encontrado un poco la carretera y ya tiras. Pero es verdad que hasta que la encuentras, te puede llevar un rato largo. Pero bueno, también te diré que es una búsqueda que yo disfruto mucho, ¿eh? O sea, no te Sí. digo nunca como una queja, sino como que me encanta. Vamos. Sí, a mí me parece súper interesante y súper importante eso que has dicho, ¿no? De tener estas referencias en nuestro cerebro, esta biblioteca musical. Yo creo que cualquier músico, yo se lo digo a mis estudiantes siempre, no me vengas con la excusa de que no has podido practicar la guitarra o no has podido practicar tu batería o lo que sea. Escucha música. Llénate la cabeza de ello porque luego puedes pillar de esas referencias en los momentos menos inesperados. ¿Sabes? Sí, y de hecho te diría que como productor, toda la parte técnica es obviamente muy importante, pero creo que ante todo se te quiere por tu gusto. O sea, por tu gusto a la hora de tomar decisiones. Entonces, y ahí entra en juego esto que tú dices, el mundo musical que tienes, que conoces, entender por qué una canción te emociona, por qué emociona a otra gente, ¿sabes? Y todo eso, sí, se hace escuchando mucha música. Sí, es como Rick Rubin, ¿no? Que nadie lo está contratando por su alardío técnico, ¿no? Es básicamente un psicólogo con muy buen gusto. A mí me gustan mucho las producciones de Rick Rubin. De hecho, hay muchos discos que ha hecho Rick Rubin que son increíbles, pero tienen que ver con algo que es muy intangible. Es como, no podría decirte exactamente qué ha hecho él, pero ha creado como un ambiente en el que la gente estaba dando lo mejor de sí misma. Te pongo un ejemplo. A mí me flipa Blood, Sugar, Sex, Magic, de Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. O me gusta mucho, por ejemplo, el primer disco de Audioslave. Y son discos producidos por él y escuchas a la banda. O sea, no hay mucho artificio. Quiero decir, a nivel de producción tampoco están pasando cosas como súper espectaculares, pero sin embargo todo tiene como una energía y una caña y es todo tan real que yo pienso, alguien ha tenido que crear un entorno adecuado para que este tío cante así en este momento dado, toque así y esto pase, ¿sabes? Y creo que eso que es tan intangible es lo que Rick Rubin sabe hacer también. Sí, desde luego. Y luego el dejar que, yo que sé, sobre todo hoy en día, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos para producir y para crear música, que todo lo puedes hacer de una manera más rápida y eficiente, en cierta manera, con algunos de estas herramientas. Pero oyendo sus producciones es eso, no estás oyendo las herramientas, estás oyendo a los músicos. Sí. Fíjate, yo con los años cada vez me estoy volviendo más artesano a la hora de hacer los discos y obviamente uso la tecnología porque nos brinda como muchas oportunidades, pero es cierto que cada vez más hago cada cosa más manualmente porque me he dado cuenta que es una forma inequívoca de que sea único, ¿sabes? Es decir, si te pongo un ejemplo, el último disco de los Rufus, ¿no? Que yo creo que de todas las 8.000 millones de pistas de sintes que hay pasando, todos son sintes de verdad. Y casi todos los hemos pasado Víctor y yo por unos pedales y los hemos ido como moviendo y hemos hecho como una, ¿no? Así como un poco de improvisación en el momento y todo es como producto de una pequeña improvisación, de un accidente. Entonces, eso en una sola pista parece que no importa mucho, pero cuando empiezas a sumar, a montar pistas una encima de la otra, todos esos pequeños errores, improvisaciones, accidentes generan un resultado que está mucho más vivo que si simplemente se lo hubieras dado a un plugin, un instrumento virtual para que te lo haga. Y esto es una cosa que yo estoy descubriendo ahora, a mis 43 años, ¿sabes? Pero porque antes era mucho más como, si el plugin suena bien, ¿para qué vas a usar, no? Pero, ¿qué va? Cada vez me he dado cuenta de que, no sé, supongo que es como el mundo va en una dirección, yo necesito ir en la dirección contraria quizá para hacer una especie de contrapeso, ¿no? Sí, sí, sí. No, y eso pasa, por ejemplo, en el mundo de los amplificadores y los amp modelers y todo esto, sí, ¿no? Es que el amplificador de verdad, yo qué sé, los dos suenan genial. Eso no cabe duda. Pero el amplificador de verdad es la inconsistencia esa que tiene, de
que no sabes lo que va a hacer una vez que le das a la palanquita y las válvulas empiezan a brillar. No sabes cómo va a sonar, ¿no? Cada día suena un poco distinto, ¿no? Sí. Sí, eso es verdad, eso pasa y tiene mucho encanto. Yo algo que mientras estás diciendo eso de Rufus de Firefly, era algo que cuando escuché como los primeros sencillos y todo eso, es algo que me di cuenta, digo, la sesión me la estoy viendo que no tiene nada. O sea, que todos estos sonidos los han capturado en el momento y luego es una mezcla de verdad, ¿no? Que solo está mezclando volúmenes y los paneos, básicamente. No, también hay proceso de mezcla, ¿eh? Sí. Bastante. Lo que pasa es que hay mucho proceso de grabación. O sea, hay mucho que pasa que está grabado, pero, por ejemplo, todo lo que pasa con la batería... Bueno, no, es que claro, es que son tantas canciones y tantos procesos que a veces se me olvidan las cosas, pero, Sí. pero me estoy acordando, por ejemplo, el disco de Rufus, la segunda canción, tiene una intro que es Julia haciendo un solo de batería como de 40 segundos, que eso, ahora que me acuerdo, fue la batería, una vez que estaba mezclada, la pasamos toda por un pedal de guitarra y empezamos como ahí a... y luego se quedó así. O sea, que ahí, por ejemplo, no habría mezcla. Eso era como una cosa más como de producción, ¿no? Pero sí que hay mucho filtro. Yo, una cosa que... Yo con Zahara, este chico que te digo con la que toco, lo que hacemos en directo casi siempre es música electrónica. Entonces, yo lo que estoy haciendo es aplicar muchas cosas de la música electrónica al rock. Y luego también lo que hago es aplicar muchas cosas del rock a la música electrónica. Es como, por ejemplo, muchos sintes, cajas de ritmo los paso por pedales de guitarra. Eso sería un poco como esa cosa de que se mezclan ambos mundos, ¿no? Sí. Entonces, con Rufus sí que recuerdo haber hecho muchos filtros, como filtro que paso altos, paso bajos, que son como cosas que hacen los DJs, en realidad. Sí. Pero eso en las mezclas. Qué bestial, qué bestial. Y, por ejemplo, ahora ya, porque ahora me interesa a mí también, ¿no? Como Perdona, macho, estoy fatal hoy, tú. Tranqui. ¿Qué influencias tienes y qué pondrías tú como en tu... estoy aquí pensando en inglés, tu Mount Rushmore, ¿no? Tus influencias a la hora referencias, perdona, ahí. Eso es lo que... Tus referencias, ¿no? A la hora de producir y de crear sonidos y todo eso, ¿qué dirías son tus referencias principales, ¿no? En el estudio. Pues mira, claro, tengo muchas, pero para que te hagas una idea, yo tengo de fondo de pantalla, tengo la portada del Disintegration de The Cure. The Cure siempre ha sido mi banda favorita, te diría. Y muchas veces en mi vida, cuando estoy atascado, en un momento creativo, pienso, ¿qué haría Robert Smith? ¿No? Entonces, y a veces pienso que haría Nine Inch Nails o que haría otra gente, quiere decir que me gustan también, ¿no? Pero Sí. ¿qué haría Robert Smith? Es una pregunta que me hago muy a menudo, porque hay algo del espíritu con el que está hecha la música de The Cure con el que me identifico mucho. O sea, igual no siempre me identifico con la música en sí misma, o sea, no es que lo que yo hago... Bueno, mucho de la balina suena muy a The Cure, por ejemplo, pero, por ejemplo, cuando estoy haciendo cosas con Rufus o... No se parece a The Cure lo que yo propongo porque cambio de un poco de... Pero hay algo de la forma, del espíritu, de la filosofía que siempre ha tenido Robert Smith, que lo tiene ahora, pero también lo tenía cuando tenía 18 años y sacó su primer disco, que siempre me ha gustado. Esa especie de mezcla de sentimientos y de emociones un poco como contrapuestas, ¿sabes? The Cure es un grupo muy triste y muy luminoso a la vez. Sí. Luego, a nivel de arreglos, pasan muchas cosas que en otro contexto serían infumables o súper horteras, pero en su contexto, con sus canciones, con su forma de cantar, con sus letras, sí funcionan bien. Entonces es en esa mezcla lo que a mí me parece interesante. Siempre me gusta mucho como buscar el contrapunto, ¿sabes? Como si esta canción es muy dulce, vamos a buscar una producción que sea dura, ¿no? Es un poco Por ejemplo, uno de los grupos de mi adolescencia fue Smashing Pumpkins. Me gustaba mucho porque Billy Corgan tenía esa forma de cantar tan suave, pero detrás de él había como esa murallaca de guitarras y toda la tralla, ¿sabes? Entonces, también me gusta mucho Deftones, por ejemplo, y es un poco por el mismo motivo. Es como que sobre todo me gusta cuando Chino Moreno canta como, ¿sabes? Como un poco como susurrado, pero detrás está toda la tralla. Entonces, creo que mis referentes son un poco todos estos que te estoy diciendo que tienen que ver con que generan como un contraste interesante. Es interesante, además, oírte decir eso de The Cure y Robert Smith, porque leí, no sé dónde lo leí, que por lo visto
no sé si fue en Wikipedia o algo de Avalina, que alguien te hizo una entrevista o lo que sea, y que mencionaste a Gustavo Cerati de Soda Stereo como alguien que te inspiró a cambiar a cantar en español. Y la primera vez que escuché yo a Soda Stereo fue como, ostras, tú, esto me recuerda a The Cure, pero con la musicalidad, por ejemplo, de The Police o algo así, ¿no? Ese virtuosismo, ¿no? Sí, es una buena comparación. Efectivamente, Soda Stereo está muy presente en mi vida. Gustavo Cerati, sí. O sea, yo a Soda Stereo lo descubrí relativamente tarde, que decir que fue un grupo que... Es que es curioso, porque Soda Stereo en Latinoamérica eran como gigantes, en plan estadios, y aquí en España, por lo que sea, nunca fue un grupo... Yo los descubrí con, no sé, 25 años o por ahí, y gracias a amigos argentinos, en realidad, fue por eso. Y la verdad es que me gustó mucho y me cambió mucho la vida, en el sentido de que, porque había algo en la musicalidad, en el fraseo de Cerati, que me parecía que era como más algo que yo había estado buscando toda mi vida, pero no sabía que existía, ¿no? Porque la música ahora quizá ha cambiado, pero en aquella época, hace 20 años, en España, el indie era distinto, ¿sabes? Era como... o era mainstream, o si era indie, era como muy tieso y muy rígido. Y bueno, sí que había algunas cosas que me gustaban. Por ejemplo, sí recuerdo que en los 90 me gustaban mucho Los Planetas, por ejemplo. Pero no había tanto, quiero decir. Y de alguna forma, para mí supuso como una especie de puente entre la música anglosajona y luego, por supuesto, con los años le da mucho valor por sí mismo, no solamente como un puente, sino porque creo que son discos muy buenos y Soda Stereo me gusta mucho, pero me gusta más todavía la carrera de Cerati en solitario. O sea, creo que ahí es donde realmente como que ya floreció, ¿no? Como que era un tío con un montón de ideas y como sin prejuicios, que eso me encanta, que es como cero prejuicios y muchísima musicalidad. Y sí, la verdad que o sea, eso me cambió la vida. Eso sería otro referente, vamos, claramente. Sí. No, yo ahí estoy de acuerdo contigo completamente en el aspecto, porque yo también soy una persona que, aunque crecí en España, no me llamaba la atención el panorama musical español. Y claro, ahí en España no llegaba nada de Argentina, para nada. Y yo creo que, en cierta manera, incluso está costando de que llegue ahora. Yo creo que es, ¿sabes?, la cultura del Internet que está haciendo más difusión de lo que está pasando en Argentina, pero es casi como si estuvieran ahí solitos ellos mismos con estas genialidades musicales. Bueno, hay excepciones, por ejemplo, aquí en los 90 los Rodríguez fueron súper populares, pero es verdad que son un poco la excepción. O sea, Andrés Calamaro aquí es como súper ultra conocido y los Rodríguez en general, y el rock tal, es como son figuras de referencia, pero tiene razón en que más allá de eso, muchos de los grandes de la música argentina, aquí por lo que sea, no se han trasladado. Sí, porque ves a gente como Charly García que yo digo, para mí eso es un Frank Zappa latino. Yo sospecho que quizá, no lo sé, pero quizá tenga que ver con que para la cultura musical española sea demasiado. Sí. En plan, no llegamos a tal nivel de complejidad, ¿no? Es como cuando escuchaba a Charly García o a Spinetta o tal, digo, esta peña estaba loca, tío. O sea, es mucho más complejo y florido de lo que aquí estamos acostumbrados, ¿no? Y también es que la tradición de la música española creo que siempre se ha basado mucho más en la letra. Si lo piensas, nuestros referentes son como Sabina, Serrat, la letra, y muchas de las cosas que aquí triunfan mucho tienen que ver con letras ocurrentes, ¿sabes? Es como, son las letras. Y entonces... No, desde luego. Son como culturas distintas, básicamente. Sí. Es como la primera vez, por ejemplo, yo de enano escuchando Extremoduro, ¿sabes? Yo estoy escuchando a Iron Maiden, a los Metallica, a Dream Theater y yo, esto sí que tiene chicha musical. Y luego Extremoduro, pues como que no me llamaba mucho la atención al principio. Y luego ahora, ¿sabes? Ahora que me he calmado un poquito, ¿sabes? Lo veo y luego, aunque no aprecio... No es que no lo aprecie, es que voy directo a la música, ¿no? Pero cuando me pongo a escuchar las letras dices, es que son unos poetas lo que están haciendo aquí. Es pura poesía. Sí, de hecho, si te fijas, algunas letras pues por ejemplo, de Soda Stereo,
yo realmente las escucho y pienso, no sé qué está diciendo, tiene como muchas metáforas, ¿no? Es como Sí. muy así, suena bonito, pero no hay realmente un compromiso con, voy a decir una cosa muy clara que todo el mundo entienda, ¿sabes? Y aquí en España, mucha de la música que funciona está diciendo cosas que todo el mundo entiende y realmente tiene un compromiso con eso. Y ese es un poco el valor que tenemos. Sí. Mira, por ejemplo, el otro día estuve viendo no sé si conoces una banda aquí de chicas de rock que se llama Ginebras, ¿te suena? No. Pues Ginebras igual es como que es para gente más joven, ¿no? Pero es una banda de chicas que hacen rock aquí son de aquí de Madrid. Como un poco así rollo punky, ¿no? Para que te hagas una idea. Y les va súper bien. O sea, tenían la Riviera petada. También hace un par de años hicieron un We Think, quiere decir que es una banda que tiene mucho público. Lo que pasa es que igual ese público pues tiene 20 años menos que yo, ¿no? Una cosa muy bonita, por cierto, es que había un montón de chavalas adolescentes en ese concierto, viendo un concierto de rock y teniendo referentes femeninos, que me parece que es una cosa que cuando yo era un chaval no había, o había muy pocos. Bueno, pues a lo que iba es que Ginebras son una banda de rock, hacen canciones muy buenas, pero sobre todo las letras es que te descojonas, tío. O sea, es que tienen una cosa que es súper ocurrente y súper bien construido, ¿sabes? Y eso es que eso traslada, o sea, eso es como una cosa que y permanece. Yo diría que ese es un poco como nuestra fortaleza. Y por eso creo que cantar en inglés es tan mala idea en España, porque no vas a conseguir eso. Pues sí, tú. Mira, para empezar, voy a tener que volver a ver este podcast porque me estás dejando un mogollón de recomendaciones ya del tirón aquí. No puedo evitarlo. Sí, no, bestial. Yo me apunto a todo, tú. Pero sí, es curioso eso. Yo creo que para mi proyecto de country reggaetón voy a tener que hacerlo en español. ¿Quieres hacer un proyecto de country reggaetón? ¿Sí? Yo qué sé, igual hay que hacerlo. Suena bien, suena bien. A ver si podemos elevar el reggaetón a que sea más que un atún con pan. Pues mira, sabes que mi chica, se llama Nieves, ahora ya no lo tiene, pero en su época tenía un grupo que se llamaba Lázaro, que decidieron hacer esto que te has dicho, dignificar el reggaetón. Entonces, hicieron varias canciones encima de un beat de reggaetón. O sea, tum, pa, tum, pero canciones que no son de reggaetón, ¿no? Sí. Y de hecho lo llamaron, porque era como reggaetón triste, entonces lo llamaron reggaeton, ¿sabes? Un poco como él. Y la verdad que les quedó muy guay. O sea, que lo que te quiero decir es que se puede hacer. Sí. No, y de hecho lo ves, ¿no? A gente argentinos, pero gente como Bizarrap, ¿no? Elevando un poco lo que es la música urbana, ¿no? Y haciéndolo un poco más sibarita, en cierta manera. Y luego los Catriel y Paco Amoroso que ya se están flipando ahí. Yo no sé si los has escuchado. Esto último que has dicho, no lo conozco. Los tienes que escuchar, es que lo vas a flipar. Vale. A mí, honestamente, igual de lo más fresco y mejorcito que he escuchado en los últimos 20 años. Porque son dos músicos que, yo qué sé, que se han criado con todo eso de Argentina, con Charly García Spinetta, con todo eso, que lo han estudiado, lo tocan y han decidido, no, vamos a hacer música urbana, vamos a hacer el hip hop o reggaetón y todo esto, pero vamos a todavía ser nosotros y meter nuestras influencias. Ah, qué interesante. Pues suena muy bien. Sí. Y lo oyes y hay momentos jazz, momentos trap, momentos funk, momentos rockeros y yo qué sé, es un flipe. Y luego, sobre todo, en plan los sonidos también. Los sonidos que están sacando en cuanto a la producción y todo eso, que tiene, ¿sabes? Tiene ese sonido moderno y urbano, pero se nota también que está tocado por músicos, no está programado. Mira, una cosa que otro referente de mi vida es Tom Waits, también lo he escuchado mucho, y él siempre decía que, bueno, hay una época de Tom Waits como en los 80, hay un disco que se llama Rain Dogs, que hacía como mucha música suena como música de borrachos, marineros borrachos, pero está hecho como mucho con cacharros. Yo he hecho mucho experimentar con percusión, en plan golpear la bandeja del horno, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que hago mucho, y esto lo saqué un poco de Tom Waits, y él siempre decía que era como muy importante, que lo interesante estaba en la mezcla, en coger diferentes ingredientes
y de alguna forma cocinar un plato con una serie de ingredientes que a priori nadie ha juntado o tú no sabes que nadie ha juntado y vas y lo juntas. Te digo esto, me recordaba por lo que me has dicho de estos chicos que hacen como esa mezcla que es como muy difícil de imaginar, pero que... Sí. Me has dicho que se llama Paco Amoroso. Paco Amoroso, Catriel y Paco Amoroso. Vale, de acuerdo. Sí, yo qué sé, es que explotó el internet incluso aquí en Estados Unidos con esa gente. Hicieron un Tiny Desk y aquí la peña se volvió loca. De hecho, hicieron un tour por aquí y digo, mira tú, por fin una banda latina que viene aquí a Atlanta y los puedo ir a ver. Me ha vendido. No pudiste, entonces. No. Vaya. Sí, sí. Pero sí, no sé, para mí personalmente, ¿sabes? Yo qué sé, criándome, digamos, en un mundo más rockero y más de instrumentación orgánica y teniendo la pasión de, yo qué sé, de tirarme horas ahí con mi instrumento y todo eso, los últimos 10 años, pues, ¿sabes? Voy escuchando lo que va saliendo nuevo y todo eso y es una manera diferente de componer que tengo que cambiar yo el chip un poco también. Pero era como que no sé, le echo de menos ver a músicos que se han tirado miles de horas practicando su instrumento y que pueden grabarlo y puedo escuchar yo esa musicalidad, ¿no? Y ver a gente como esta, ¿no? Que me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión cosas Mira, así. justamente ayer tuve un momentazo mientras fregaba los platos después de cenar. Me puse un disco de Kiss que se llama Kiss Alive, que es del año 92. Es un directo de Kiss del año 92. Que eso yo me lo zampé con 10 años a saco, ¿no? Y es verdad que había algo de lo heroico que era escuchar a esa gente cantando ahí arriba, tocando tan bien, tío, haciendo las armonías vocales, incluso Kiss, que tampoco es que digas que es como Beethoven, ¿sabes? O sea, que no deja de ser música mainstream, rock mainstream, ¿no? Sí. Pero tienen una complejidad y se escucha como una artesanía y un trabajo, que es cierto que eso ahora ya no existe y es algo que yo también lo echo de menos. Creo que como todas las épocas de la música tienen como cosas que luego se pierden y vienen otras que también están muy bien, ¿no? Pero eso en concreto a mí a veces lo echo de menos, ¿eh? O sea, yo también me pasa parecido, porque lo viví en su día también. Y yo crecí con eso y yo también como que tocaba la guitarra 8 horas todos los días y ahora ya yo me he ido adaptando un poco a los tiempos y digamos, a cómo las cosas han ido cambiando y es cierto que ya no me preocupo tanto de tocar tan bien, por ejemplo, ¿sabes? Porque ¿de qué sirve exactamente, no? Como que yo puedo hacer un solo de guitarra súper rápido pero sin embargo cuando lo escucho en esos directos digo, en ese momento tenía sentido, ¿sabes? Sí. Quizá ahora ya no. No, ahora desde luego que hay otras cosas que capturar, ¿no? Volviendo a Rick Rubin, ¿no? La emoción es un poco más interesante, ¿no? A mí me pasa ahora con la guitarra, ¿no? Y lo poco que practico suele ser eso, suele ser las notas que no existen en los trastes, ¿no? Esos bends, esos slides, ¿no? Todas esas notas que van a hacer, al fin y al cabo, van a hacer sonar. Es el Lewis tocando la guitarra, no es nadie más, ¿no? Es lo que quiero yo. Es lo único que voy a tener al fin y al cabo, ¿no? Pero es desde luego interesante porque incluso tengo estudiantes, ¿no? Que les estoy enseñando producción e incluso la manera que ellos visualizan cómo producir es completamente diferente de con lo que yo crecí, ¿no? Y yo era en plan, tengo un riff, a practicar el riff a saco porque lo voy a grabar y tiene que estar perfecto. No tenía en mi mente cuando empecé lo puedo editar. Puedo hacer Beat Detective aquí con la batería en Pro Tools o puedo utilizar autotune luego, lo que sea, ¿no? Que incluso para mí, yo qué sé, yo no sé cantar, pero si me pusiera a hacer aquí un disco de country reggaeton, te lo hago en 2 minutos. Ya. Bueno, yo creo que... Claro, yo, por ejemplo, todas esas cosas también las he aprendido y las utilizo. O sea, todo lo que has dicho, Beat Detective, todo eso lo uso. Pero aún así, hay algo de tener a la persona tocando que me parece que sigue siendo irreemplazable. Y creo que lo bonito es saber transitar ambos mundos, ¿sabes? Como que de alguna forma, digamos,
utilizar la tecnología a tu favor, pero que la tecnología no gobierne lo que tú estás haciendo. Es como mi forma de hacerlo. No digo que sea la forma en la que todo el mundo lo tiene que hacer. Hablo un poco de, porque sería como un poco mi filosofía, pero yo sigo valorando mucho el que la gente toque y cante bien. O sea, por ejemplo, precisamente el disco que estoy haciendo ahora, el de Soledad Morente, el elemento principal es su voz. Y ella canta muy bonito. O sea, sobre todo es una persona que tiene como un registro muy amplio, porque habita como una cosa entre el flamenco y el indie y todo lo que hay en medio. Y como que varía mucho de un día a otro. Es como que es muy emocional, pero como le pilles en el día bueno, o sea, es increíble, ¿sabes? Entonces, ahora que estoy como con su disco, es su voz y hay momentos de cómo canta ella que digo, wow, esto es muy emocionante. Y eso no lo podría haber hecho con ningún plugin. O sea, eso es ella cantando. No hay otra forma. De hecho, una de las cosas que no me gustan de la música moderna, una de las pocas que no me he comprado, es el autotune. Pero no, más que nada porque hace que todo el mundo cante igual. Y es una especie de, como, ¿no? Un rodillo que pasa a todos los cantantes que creo que hace, bueno, sí, ganas como esa cosa en la voz que entiendo que suena actual y mola, pero homogeneiza toda la música. Y eso es una cosa que a eso sí que no, ahí no he conseguido entrar. O sea, ahí sí que sigo siendo un poco chapado a la antigua, ¿sabes? No, yo que para mí puedes debatir, ¿no? En cierta manera, incluso la gente muchos artistas que igual con todo el rollo de la inteligencia artificial y todo eso, pero el autotune tampoco es que sea tan diferente a la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, la diferencia está en que el material se lo das tú, creado, no lo crea. Pero sobre todo creo que es el hecho de que como elimina todo el vibrato, todos los guisandos, todas las transiciones, gran parte de lo que hace que un cantante sea un cantante es todo eso, que el autotune quita. Entonces, ahí es donde yo creo que encuentro más como mi pequeña problemática con ese efecto en la voz. Sí, incluso no tienes por qué ser gran cantante, ¿no? Por ejemplo, si pusieras autotune a esos discos que hizo Rick Rubin con Johnny Cash. Qué palmada, ¿no? Pero impresionante, ¿no? Y yo qué sé, no es que eso esté cantado de la leche, ¿sabes? Pero hay emoción detrás de esas tomas, ¿no? E incluso están hasta mal grabadas. Pero es que ese mal es lo que hace que esté bien. Porque eso es lo que te decía antes sobre la imperfección, los accidentes que hacen que esté vivo y que está pasando de verdad. Y otra cosa que también me he fijado que pasa mucho con la gente más contemporánea, o sea, más moderna que hace producción, es que a veces me parece que están demasiado obsesionados con la perfección. Con dejar como todo perfecto, que no haya ningún ruido, que todo está perfectamente a tiempo, perfectamente afinado. Y al final la perfección puede llegar a ser tremendamente aburrida. Sí. Y además, tengo la sensación de que muchos de esos discos luego no pasan el corte del paso del tiempo, ¿sabes? De hecho, con el autotune siempre tengo la pregunta, ¿no? De cuando pasen 20 años o 30 años y escuchemos todos los discos con autotune que hay ahora, ¿pensaremos que ha envejecido bien, sí o no? Siempre tengo como esa... Porque, por ejemplo, todos los discos, toda la música estos discos de Rick Rubin han envejecido bien. Sí. O sea, yo ahora escucho Blood Sugar Sex Magic y no pienso que es un disco que tiene 35 años. O sea, está vivo, suena bien, suena cañero, ¿sabes? O yo qué sé, o Nevermind, es un disco que ha envejecido súper bien. Pero esos discos envejecerán bien. Yo siempre tengo como esa duda. Sí. Yo, pues uno que podemos debatir ahora mismo es ¿cómo se llama la canción esa de Cher? Do you believe? No, claro, lo que pasa es que eso ya salió desde un primer momento como es distinto, porque era como música entertainment, ¿sabes lo que te digo? Es mainstream puro y duro, en ningún momento pretende emocionar, es pop en el sentido más como, ¿no? Como clásico de la palabra, entonces es difícil de... Pero no sé si ha envejecido bien. Creo que igual tema, sí, ¿eh? Sí. Igual sí. Y lo tendría que escuchar otra vez para la memoria y todo eso, pero una de las cosas que yo creo que al menos ese tema de lo que me acuerdo es que comparado con muchas de las producciones poperas hoy en día también, tiene un nivel de dinámicas que no existe hoy en día. Ah, no, claro. Y luego hay estructura en el tema, que es una canción, que al fin y al cabo, aunque la presentación sea como más electrónica y más futurista y todo eso,
es una buena canción, ¿sabes? Que tiene unos arreglos guapos, tiene una estructura guapa, tiene más de 3 acordes, tiene melodías y todo eso, ¿no? Que hoy en día es que es en plan, hay veces que oigo temas y digo, esto saca un loop de Splice o algo así, con los acordes, le han puesto un pum, capum, cam, pum, 808 y pam, el autotune saco en la voz y ya está. O sea, claramente, no digo que sea algo malo, pero claramente en la historia de la música ha habido una involución hacia cosas cada vez más básicas y más simples. O sea, tú escuchas el mainstream de hace 30 años, 40 años, y era infinitamente más complejo de todo lo que se hace ahora. No digo que sea mejor o peor, que sea bueno o malo, pero claramente la dirección ha sido esa. O sea, eso está clarísimo. A mí me pasa con... yo que sé, lo hice casi durante 1 año y medio, pero empecé a escuchar los número 1 de cada año en España. Lo quiero hacer ahora con Argentina, porque eso va a ser un caos totalmente diferente. Pero escuchaba los número 1 de cada año en España desde yo qué sé, creo que era desde el 54, desde el 53, y hoy es la evolución completamente. O sea, ¿sabes? Las grabaciones eran peores en los 50, pero cuando oyes algunos de esos temas es que flipas con Eso estaba grabado con un micro, el cantante enfrente del micro y los músicos alrededor mezclándose ellos mismos. Sí, y tienes que tocar muy bien. Sí. ¿Sabes? Había este documental que hicieron Dave Grohl sobre Sound City, el estudio no sé si lo viste. Sí. Había una frase que me quedé con ella, que era, antiguamente, cuando grababas en analógico y no había edición digital, había mucha gente, o sea, o tocabas bien o si no tocabas bien se escuchaba. O sea, no había dónde esconderse, no había una edición. Que si eres un batería que no toca tempo, luego no. Si tocas mal, suena mal. O sea, si tocas mierda, suena mierda, ¿no? Es un poco lo que... Y entonces decían una frase que era algo así como que... No me acuerdo porque lo decían en inglés, pero era algo así como que había gente que si no podían grabar en ese momento, digamos que simplemente no podían hacer discos porque no tienen la capacidad suficiente, ¿no? Digamos. Y eso, aunque puede sonar un poco duro, en el fondo yo creo que es una cosa que está bien. Porque creo que a mí a veces me pasa, solamente hay una cosa que llevo muy mal de la gente, es que sean vagos. Es decir, que con muy poco trabajo quieran conseguir que un disco suene súper bien. Y que a mí como productor me den muy poco y con ese muy poco quieran que yo haga mucho. Es una cosa que eso me molesta mogollón. Yo quiero que la gente trabaje y que se le ocurre, que se rompa la cabeza para encontrar el arreglo ese, la letra, lo que sea, que les vuele la cabeza a ellos, pero que trabajen, ¿sabes? Que no se queden con lo primero que... Y también la gente que llega al estudio o a grabar y no saben tocar, no se molestan y ya esperan que hagas todo tú, ¿no? Con tu edición digital, es una cosa que no me gusta. Y no sé, como que esa frase sí me quedé con ella y pensé, en el fondo eso estaba bien. O sea, esa especie de criba, de corte que te requería como saber tocar y saber cantar para meterte ahí, yo creo que eso a mí me parece que era positivo. Por otra parte, si tú sabías hacerlo, lo que molaba es que sonaba como que no sabías hacerlo. Te pongo un ejemplo. A mí me gusta mucho Pavement, por ejemplo. Que es una banda... Bueno, Steve Malmus toca muy bien, aunque hace como que no toca bien, pero toca bien, ¿vale? Pero el resto de la banda tocaban regular. Pero creo que lo que molaba era que escuchabas esos errores, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, de Velvet Underground, te pongo un ejemplo. El primer disco es un cúmulo de gambas, quiero decir, pero creo que justamente lo que mola es que las escuches, las gambas. O sea, con esto no te quiero decir que todo el mundo tiene que tocar bien, es que creo que hay una cosa de la sinceridad, de que la gente que toca bien suena bien, la gente que toca mal suena mal, y ya cuentas con ello y juegas incluso con ello a tu favor, digamos. Lo pones como un argumento a tu favor, como en el caso de Pavement, por ejemplo, que eso es algo que ahora no estoy seguro de que pudiera funcionar o que pudiera existir. Sí, yo creo que se ha convertido eso casi como en subgéneros, ¿no? El rollo más orgánico, porque sí que veo, hay por ejemplo aquí una banda en Estados Unidos que los descubrí, eso en plan de estar en un festival entre artistas o lo que sé yo, ¿quiénes son esos? Y era un batería y un bajista y ya está. Y se llaman The Garden. Y es rollo punk, pero costroso, pero súper entretenido.
O sea, es que me quedé ahí en plan, ¿quiénes son estos? Y me quedé ahí el concierto entero, ¿sabes? Y es lo que decías, ¿no? Hay como una honestidad cuando veo esas cosas. O incluso, por ejemplo, con los White Stripes, ¿no? Oyes esas grabaciones y yo qué sé, en cierta manera, si lo comparas, yo qué sé, con un Steely Dan o algo así, pues sónicamente no es lo mismo, pero hay algo interesante. Sí. Si tú hubieras cogido las canciones de White Stripes y las haces como cuantizadas, perfectas, tal, no molaría, tío. No tendría como ese punto punky, ¿no? Que tiene, digamos. Sí. No, y eso, una cosa que me he estado dando cuenta yo también mucho recientemente, aquí en Estados Unidos, pues mucha gente, por ejemplo, con el blues o lo que sea, con un guitarrista, ¿no? Le dicen que toca con mucho feel, ¿sabes? Y yo siempre estoy intentando buscar el sentido a estas palabras que utiliza la gente, ¿no? Como cuando, yo qué sé, encuentran un sonido o lo que sea, lo puedes hacer como más warm, ¿no? Lo puedes hacer como más... ¿Cómo vas a hacer el sonido más caliente? ¿Qué significa eso, no? Y el feel fue una cosa que, yo qué sé, para mí entender, lo que estoy viendo es como... es la percepción del espacio y el tiempo en la música que tiene un músico. Y por ejemplo, veo a gente como John Bonham de Led Zeppelin, ¿no? Maestro del feel, en cierta manera, ¿no? No hay metrónomo que se pueda adaptar a John Bonham. John Bonham era ese... Cómo percibía él el espacio y el tiempo en la música es lo que definía la sección rítmica de esa banda, ¿no? Sí. Y hoy temas como Black Dog y dices, es que eso no hay nadie que vaya a poder replicar eso, aunque cuentes que sea un compás de 17 por 16 o lo que sea que es, ¿no? Yo con Black Dog, de hecho, alguna vez he pensado que no lo saben ni ellos, tío. No, ni de O sea, coña. que es como una cosa que salió así, como un poco tal, y que no está medido, no está pensado. Es una cosa que ha salido así y ya está. Y era en plan eso, probablemente se estaban viendo en el estudio, estaban grabándolo en directo y sí, aquí es donde se siente bien, ¿no? Sí. Mira, una banda que también es muy referente para mí, que me recuerda mucho esto que has dicho, Sonic Youth. Sabes que en Avalina usábamos muchas afinaciones alternativas todo el rato. La guitarra casi nunca la guitarra estaba afinada normal, siempre tiene una afinación rara. Y de estos Sonic Youth son como los amos y jefazos. Porque, ¿sabes? No sé si alguna vez viste un concierto de ellos, pero sacaban como cada canción una guitarra distinta, afinada diferente, ¿no? Sí. Pero afinaciones muy locas, en plan como, yo qué sé, la quinta cuerda está en sol, pero voy a poner como 4 quintas cuerdas afinadas en sol, ¿sabes? Sí. Cosas así, ¿no? Entonces, ellos también hacían mucho esta cosa de grababan sin metrónomo y tenían mucho esta cosa de acelerar, subir, bajar, todos a la vez, volver a subir, volver a bajar. Era mucho como generar las dinámicas, ¿no? Y lo hacían todos tocando a la vez, claramente. Y son cosas que son preciosas, pero que es verdad que yo siento como que la música ya no está ahí. O sea, como que si yo ahora quisiera hacer eso en una producción, no estoy seguro si me lo comprarían, ¿sabes? Sí. Como que la gente quiere como... Y yo también, muchas veces, ¿eh? Quieren como la solidez, ¿no? Del grid, ¿sabes? De la rejilla, de las cosas que estén ahí y tal. Pero bueno, de vez en cuando se mueven un poco, también ahí está un poco ese punto medio que supongo que es el que me interesa más a mí, ¿no? Sí. Por ejemplo, el último disco de Rufus, ¿vale? Está hecho con metrónomo, pero yo no recuerdo editar mucho instrumentos en plan para que esté todo perfecto. Es como, no, esto más o menos está bien. Siguiente cosa, ¿sabes? No me recuerdo para nada preocupado de la perfección en ningún momento. Es como, más o menos, venga, siguiente. Sí. Y eso, a ver, tiene que estar decentemente, ¿no? O sea, tiene que caminar. Pero sí, creo que supongo que para mí, Habito es un poco ese terreno medio que de momento me está funcionando, pero igual dentro de 5 años estoy con otra cosa. Ahora estoy ahí. Nunca se sabe. Igual ahora en 5 años tenemos que competir con temas todavía más perfectos hechos por inteligencia artificial. Ya. Pero no sé, lo que dices tú es el punto medio, ¿no? Incluso con un metrónomo, lo que me he estado dando cuenta sobre los años también, porque he hecho producción lo mismo, de hacer producciones metal de hoy en día, que metal es más pop que el pop, tiene que ser todo súper perfecto.
Y luego cuando hago una producción más rock y es solo el batería tocando con el metrónomo y no tengo que editar nada y puedo oír las cosas en cierta manera, así es como tendría que sonar una batería. ¿Sabes? No algo ahí súper cuantizado que la caja ya no suena ni realista, ¿no? Con todos los procesos que tienes que hacer con ello. Pero luego cuando oigo bandas enteras grabadas, ¿no? ¿Sabes? Grabaciones en directos, como el Kiss Alive y todo eso, ¿no? Cuando los oigo a todos juntos, hay es el metrónomo de la banda, no es el metrónomo interno de cada uno, ¿no? Hay una conversación pasando ahora y yo será el romántico en mí, pero ahora eso es para mí, ahora estoy apreciando eso mogollón. Esa sería una de las cosas que se han perdido. Hemos ganado otras, pero esa en concreto entiendo que la echas de menos porque yo también la echo de menos de vez en cuando. Sí, pero bueno, mira, por ejemplo, una cosa por ser un poco más positivo, ¿no? Con los tiempos modernos, una cosa que me gusta mucho de la producción ahora, que no pasaba antes, es que tenemos muchas más posibilidades de esculpir el sonido hasta llegar a terrenos. Por ejemplo, antes has dicho una caja de batería que está tan cuantizada que ya no sabes si es real, ¿no? Sí. A mí me interesa mucho, por ejemplo, yo hago muchas producciones en los que, por ejemplo, la batería tiene un sonido tan marciano que ya no sabes qué es, pero está tocado, ¿sabes? Y hay algo de ese terreno intermedio entre electrónica, rock, pero que no sabes qué es, cómo se ha hecho, ¿sabes? Que me parece fascinante y que ahora se hace, o yo lo puedo hacer, y también como que mi seña de identidad como productor también es mucho eso, ¿no? Y eso no lo escucho en discos de hace 30 años porque no se hacía, no se podía hacer, no existía, ¿no? De alguna forma. Y, por ejemplo, son cosas que, bueno, que molan, ¿no? De la era moderna, ¿no? Escuchar esta cosa de escuchar sonidos sin no saber de dónde provienen, que no todo sea tan purista, que sea como más inclasificable cuando es emocionante, obviamente. Sí. Me parece que también es un... Bueno, eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho de la música moderna. Me gusta mucho, por ejemplo, cosas de producción así más modernas y muy mainstream. Me gusta mucho The Weeknd, por ejemplo. Me mola, los últimos discos de The Weeknd, sobre todo, me gustan mogollón. Me parece que me recuerda a Michael Jackson un poco. Es como que, porque Michael Jackson me gustó toda la vida, pero me gusta mucho cómo ha traído elementos de cosas más actuales y está como todo ahí mezclado, ¿no? Y me gusta mucho a nivel sónico y muchas de las cosas que pasan, digo, ¿eso es un batería tocando? ¿No es ¿Eso qué es? ¿Sabes? Pero eso me mola. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero incluso volviendo a Soda Stereo, ¿no? Muchos de los sonidos que estaba haciendo Cerati no se habían oído nunca. Y era rollos súper interesantes. Hay una banda, te la voy a tener que pasar, porque me has dicho antes que te molaba Deftones, y hay una banda inglesa que se llama Loathe. ¿Loathe? Ajá. Sí, y hacen así un rollo metalero, ¿no? Influenciado por Deftones, pero es una de estas bandas que por fin, para mí, han sacado un single ahora que por fin hay algo fresco en el mundo del metal, que no suena todo igual, ¿no? Porque en el mundo del metal al menos está todo el mundo utilizando los mismos samples de batería, los mismos plugins para las guitarras y todo esto. Sí, es verdad. Y escuchándolo, es en rollo guitarras barítonas con fuzz a saco, y luego las baterías las estaba escuchando y oigo el sonido natural de la batería y luego, ¿sabes? De esto rollo muy muteado, muy seco, el sonido de la batería, pero luego oigo como samples de hip hop metidos ahí, por ejemplo, con el bombo o con la caja también. Oigo ese rollo 808 mezclado con fuzz y metal y rollo chino moreno por encima. Suena como algo que me gustaría. Sí, sí. Luego me voy a acordar y te lo pasaré porque son genial. Muy interesantes. Y hablando de sonidos y todo eso, que todavía no nos hemos ni puesto frikis aquí con equipo y cosas de eso. ¿Hay alguna pieza, por ejemplo, en tu estudio, pieza que como que te haya cambiado tu forma de pensar a la hora de crear sonidos y todo eso? Porque sé que eres un multiinstrumentista y tocas de todo, ¿no? Pues mira, justamente yo hago una cosa que es cuando me enfrento a una producción nueva,
a veces me compro un cacharro nuevo, ¿vale? Y digo, voy a construir esta producción a partir de aquí. Entonces, y luego algunos ya se quedan un poco conmigo para siempre y entran y salen, van jugando, a veces juegan más, juegan menos. Es verdad que como produzco tantas canciones al cabo de un año, casi todo lo que tengo lo uso un montón. Entonces, uso todo mucho. Pero, por ejemplo, una pieza de equipo, uso muchos pedales de guitarra, pero no para guitarra. O sea, digo para todo. O sea, para la voz, para la batería, para los sintes, para todo. Hay uno en concreto que uso mogollón y que es como, creo que es muy como arma secreta, un poco de mis producciones. Mira, te lo voy a enseñar, de hecho, lo tengo aquí. Que es este. Se llama Screen Violence. Okay. Esta empresa se llama All Blood Noise Endeavors, creo que se llama, y es una colaboración de la banda Churches con estos. Entonces, este pedal, por ejemplo, yo paso un montón de cosas por aquí en mis producciones, pero un montón de cosas. Es como una especie de distorsión con una especie como de eco de cinta raro, desafinado. Entonces lo voy como moviendo a medida que voy un poco como tal. Por aquí paso pues de todo, guitarra, sintes, voces, baterías, cajas, diferentes elementos de la batería, lo que sea. Y como que voy creando un poco como movimiento, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, hoy, por ejemplo, estaba mezclando una canción que pensas, muy gracioso, porque está todo pasado por ese pedal, ¿sabes? Sí. Es como que me podría hacer prácticamente endorser, ¿sabes? De esta gente. Qué bestial, tú. No, ahí, además, los pedales es una manera muy eficiente, digamos, de crear sonidos nuevos a un precio asequible. ¿Sabes? Sí. Porque mucha gente en el mundo de la producción, pues eso, ¿sabes? ¿Con qué grabaron eso? Pues tenían la consola NIF, ¿no? Ah, pues necesito un previo NIF y necesito el U47 para conseguir ese sonido bombo. Y yo, no lo necesitas. No, de hecho yo tengo cada vez más claro que eso es una cosa bonita de cómo la música se ha democratizado a nivel de precios, digamos, y ya no es tan caro. O sea, yo tengo un montón de cacharros aquí en mi estudio, pero no tengo tantos que sean muy caros. Y realmente, o sea, mi estudio es una habitación de mi casa, o sea, ni siquiera tengo como un... Y, por ejemplo, el último disco de Rufus está grabado todo entre aquí, mi casa, o el estudio o el local de los Rufus. O sea, es que lo hemos hecho con un poco medios, a ver, no caseros, porque pues yo que tengo aquí un Juno, ¿sabes? Tengo sintes caros y tal, pero sí, no hace falta, o sea, no, tiene razón, o sea, los pedales es una herramienta barata, o relativamente barata, con la que puedes hacer un montón de cosas, es cierto. Y yo, por ejemplo, sí me pasa una cosa con las distorsiones. Yo puedo ser muy digital en un momento dado, pero con las distorsiones no. No me suenan igual. O sea, yo, por ejemplo, veo que tienes ahí detrás de ti una pedalera, ¿no? ¿Tienes un quadcortex o algo así? O no sé qué tienes ahí. Yo, por ejemplo, uso mucho un Kemper, por ejemplo. Y me suena bien, me mola, cuando el sonido es limpio. Pero cuando la distorsión no es igual que un pedal, me sigue pasando que no me lo compro todavía, ¿sabes? No es exactamente igual. Entonces, por eso tengo muchos pedales de distorsión y paso las cosas por ahí, porque hay algo de cómo funcionan los transistores o lo que sea que tiene, las válvulas, lo que sea que hay ahí, que no responde igual que la emulación digital. Mientras que, por ejemplo, quizá las reverbs, los delays, el chorus, uno digital puede sonar muy bien en un momento dado. Con eso todavía creo que no hemos llegado. Sí, yo, por ejemplo, incluso con esta pedalera, todo es quad cortex, pero yo no sé si lo puedes ver por ahí, pero lo que es el fuzz, eso lo tengo que tener analógico. Claro, es que no suena igual. Es que no, para nada. No, yo de hecho recuerdo tener mi set, ¿no? Yo mi distorsión que más uso es un Rat, no sé si lo conoces, un pedal. Claro, clásico. Y recuerdo hacer una captura con el Kemper de tu cadena, ¿no? Como con el Rat en medio, y luego tocarlo y decir, sí, pero no. No es igual. Bueno, y con los fuzzes ya es absolutamente no. O sea, es como que no... Porque hay algo de las puertas de ruido, de las dinámicas de los fuzzes que no... Es como responde a la entrada, ¿no? Yo creo, lo que es como diferente. Algo de la dinámica no funciona igual. No funciona para nada. Ahora, he hecho con el quad cortex porque sí que yo he vendido todos mis pedales una vez que me pillé eso, pero me quedé con solo los de distorsión.
Solo me quedé con distorsión, boosts, preamp, de previos de estos, los fuzz. Y hice muchas capturas y la verdad es que la mayoría de ellos sonaban bien, pero eran los fuzzes que es que imposible que suenen guay. No funciona, sí. Pero sí que me pasó con un sonido en particular que no sé lo que pasó y no lo puedo recrear. Hizo algo súper raro y es básicamente cuando lo uso a veces, ¿no? Y es eso, es un accidente, pero es que suena como, yo qué sé, como unas pistolas láser con distorsión. Bien. Y empiezas a tocarla y yo, ¿esto qué es, no? Pero es algo que no puedes recrear, pero yo creo que es la naturaleza de esos circuitos, ¿no? De esos fuzzes y... Pero volviendo a lo de los pedales, que me pasó porque yo creo que esto le pasa seguramente a la mayoría de la gente que está produciendo en un mundo digital, ¿no? Que te das cuenta de lo importante que es la distorsión y la saturación, ¿no? En mezclas y en sonidos. Y yo qué sé, pues lo de siempre, ¿no? Que empiezas ahí en Thomann o en Sweetwater aquí en Estados Unidos y ves, ostras, pues ¿cuánto cuesta un tape emulator o una saturación de estas o lo que sea? Y dices, ostras, tú el equipo este de rack o lo que sea te cuesta 3.000, 4.000 pavos y luego si tengo aquí un tube screamer de estos y va a sonar de la leche, 100 pavos. Sí, es verdad, totalmente cierto. Tienes razón que la distorsión es una parte súper importante de la música, de la producción moderna, pero súper importante. ¿Y cómo lo gestionas? La distorsión en diferentes tipos de distorsión, cuánto, no se lo puedes poner a todo, porque si lo pones a todo es como si no se lo pusieras a nada, de alguna forma. Es como que ahí está toda la magia de mogollón de la producción moderna, es así. Yo, de hecho, me pasa mucho, yo con las mezclas, yo utilizo mucho a mi chica como de... La siento aquí y la pongo a escuchar, que me diga cosas. Entonces ella, como también hace música y tal, pues me pregunta, oye, ¿y por qué no le pones más distorsión a esto? Y los coros, ¿por qué no llevan distorsión también? Es como... No, o sea, la distorsión es como que siempre es encontrar la medida justa. Es como si te pasas, suena pequeño. Como que se autofagocita, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y si te quedas corto no tiene como la suficiente actitud. Entonces, encontrar ese punto justo y el tipo de distorsión exacta es como algo con lo que yo me he tirado horas y horas de mi vida buscando, ¿sabes? Y por eso tengo tantos... Bueno, yo tengo una cantidad de pedales que me da vergüenza, o sea, reconocer. O sea, tengo como... No lo sé. No sé ni cuántos tengo, no te digo más. ¿Sabes? O sea, es como... Pero porque cada uno hace una cosa un poco diferente, ¿sabes? Entonces siempre estoy como... Y además no todos interactúan igual y hay tantas formas de llegar a un mismo sitio que sí, la distorsión es como un poco la clave. Es impresionante. Sobre todo también en el mundo este tan limpio que es el mundo digital, ¿no? Porque yo qué sé, ahora que estamos ya, que tenemos interfaces que van a 192.000 hercios, 32 bits o lo que sea, o sea, es que es imposible grabar distorsión, básicamente. Y tienes que como volver a introducirlo, ¿no? Porque también es parte del carácter ese que nos mola tanto del analógico. Sí, de hecho, muchas grabaciones antiguas que nos molan mucho, lo que escuchas es la cinta distorsionando a saco. Y eso no sé si en su día lo verían como un error, no sabría decirte, pero ahora nos gusta. Sí. Es que, de hecho, yo tengo también la teoría, esto siempre se lo digo mucho a la gente, cuando mando mezclas, cuando hago producciones, les digo, darle un tiempo a todo lo que hago, mis propuestas nuevas, porque el gusto de las personas tiene mucho que ver con la costumbre, con aquello a lo que nos hemos acostumbrado. O sea, nuestro cerebro siempre automáticamente valida antes lo que ya conoce que lo que tiene por conocer. Entonces, muchas de las cosas que ahora nos suenan bien, en realidad fueron errores del pasado, o vamos a decir errores, ¿no? Como por ejemplo la distorsión. O sea, yo no dudo que algún técnico de sonido dijera, uy, satura la cinta, y no fuera algo agradable. Pensaran que era un error, pero eso de alguna forma como perduró en el tiempo y ahora lo buscamos, ese error, ¿sabes? No, y de hecho estuve escuchando un podcast el otro día de uno de los editores de la revista esta Sound on Sound y hablaba de eso, que él en su día, en los 70 y todo eso, cuando estaba operando en cinta, o sea, el objetivo era cero distorsión. Qué curioso, o sea, si en el momento que tengas distorsión, ya no te querían. Claro.
Y ahora estamos buscando apretarlo. Si yo tuviera aquí una esta de cinta, estaría todo el día apretándolo a tope. O sea, vamos, que no quiero ni que quiero que se revienten las bombillas de lo rojo que están, ¿no? Sí. Así es. Sí, es muy interesante. Otra cosa que también, por ejemplo, es un constructo de una costumbre, es el sonido de guitarra al que estamos acostumbrados. En realidad es un altavoz de guitarra que estaba pensado para amplificar, pero el sonido puro de la guitarra eléctrica no es ese, es la guitarra por línea, ¿sabes? Y realmente cuando tú pasas la guitarra por un altavoz de guitarra, la guitarra, vamos a decir que suena peor, en el sentido de que pierde mucho respuesta en agudos, sobre todo, pierde mucha claridad por arriba. Entonces, pero de alguna forma, en aquel momento era lo que había, tú no podías amplificar, o sea, la forma de amplificar una guitarra era a través de un altavoz de guitarra, y entonces esto ahora ha hecho que tengamos como emulaciones digitales de esa limitación, ¿sabes? Ahora cuando te compras un Quad Cortex o un Kemper o lo que sea, lo que hacen muy bien es emular esa limitación de hace 50 años, ¿no? Pero hace 50 años, a lo mejor, si hubieran podido, a lo mejor hubieran puesto algo que tenga como una respuesta plana, no que tenga esa coloración o esos recortes. Pero, sin embargo, ya nos hemos acostumbrado a eso y eso es lo que ahora es un buen tono de guitarra. Sí, y es lo que incluso con todas estas cosas digitales, ¿no? Mucha la gente que me pregunta, ¿no? ¿Cómo consigues esos sonidos? Y yo, mira, cuando oigo sus sonidos, lo primero que les digo, quita todo lo que por encima de 8000 kilohercios, quítalo, porque eso no lo oyes con una pantalla, con un altavoz de guitarra. No, quítalo todo. No, incluso... Me estaba acordando ahora del podcast que hice con Pablo. Me estaba diciendo que ellos con Desacato empezaron a utilizar los sonidos esos de Food por línea también. Pero sabes que los trajo a la producción, ¿no? Me imagino. Claro. O sea, quiero decir que fui yo el que dije, esto va por línea, Food es por línea, saco. De hecho, la gracia precisamente era que de 8000 para arriba sí que hay cosas y suenan. Y en realidad para mí son como guitarras que suenan como a sinte. Lo que acabas consiguiendo son guitarras que suenan a sinte o sintes que suenan como a guitarra, que también es una cosa que hago mucho. Sí. Pero sí, claro, eso Pablo y yo lo hemos hecho siempre a saco. Food por línea. Con Rufus también, ¿eh? También mucho. De hecho, yo creo que Víctor a día de hoy en directo va por línea. Va por línea y sin ninguna emulación, ¿eh? O sea, va por línea 100%. Bestial. Hay mucha gente ahora que está empezando a hacer ese rollo también, porque el de Tame Impala, no me acuerdo de su nombre ahora, también lo mismo. Kevin Parker. Sí, Kevin Parker. Sí. Y luego había que me flipó esto, que a la gente lo está haciendo hasta incluso en el mundo digital, ¿no? Hay una banda inglesa que se llama Nothing But Thieves, no sé si los conoces. Sí. Y el guitarrista, me acuerdo de ver un vídeo también explicando la producción de un tema. Y era guitarra, interfaz y luego 10 plugins de una consola 10 de un 1073 NIF con el gain a saco. Pam, 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 pam. Y a correr, ¿no? Y fuera. Sí. Y suena bestial. Y era un sonido que yo digo, ¿cómo? Sonaba, cuando lo escuché, digo, ¿cómo leches han grabado este tema? Porque suena súper orgánico y suena real. Y luego te das la batería programada, la guitarra, todo digital. Y yo, me flipa la creatividad que tiene la gente, ¿no? De poder tener un sonido en tu mente y da igual el conseguirlo, ¿sabes? Aunque sea digital, aunque suene analógico, o viceversa, ¿no? Sí, yo creo que al final se trata de que te emocione, ¿no? Y ya está, o sea que... Y a veces llegas a eso buscándolo y a veces te lo encuentras porque es un accidente, igual vete a saber, ¿sabes? Igual se le abrieron 10 instancias el plugin sin querer, ¿sabes? Y dijo, ¿cómo suena esto? Y se quedó. Sí. No sé. A mí me ha pasado, ¿eh? Un montón de veces de dejarme un pedal encendido sin darme cuenta y de repente decir, ¡guau! ¿Cómo mola? ¿Sabes? Y que se quede. Eso fue hablando de errores, ¿no? De lo que llamamos errores. Pero ¿cómo se llama? El SSL G-Comp, el compresor ese que utiliza básicamente todo el mundo, ¿no? Sí. Eso era parte del talkback de las consolas SSL,
Ajá. Y alguien se dejó, no sé qué grabación fue, pero alguien dejó el talkback encendido yendo por el compresor cuando estaban grabando baterías. Ajá. Y entonces eso fue como una de las primeras instancias de hacer compresión en paralelo o lo que sea, ¿no? Y dijeron, Claro. ostras tú, esto, mira cómo suena la batería con esto. Qué guay. Pim, pam. Y ahora lo hace todo el mundo. Sí, todo el rato. Sí. Así es. ¿Y qué te iba a decir? Hay algo, por ejemplo, en cómo trabajas tú, obviamente la mayoría de gente estamos trabajando en situaciones digitales, ¿no? Hay momentos en los que hay proyectos o lo que sea que dices, mira, esto lo tenemos que hacer todo analógico, tenemos que llevarlo a un estudio y hacerlo todo analógico, lo que sea. La verdad es que nunca lo he hecho. Bueno, lo hice en los 90 cuando era un adolescente porque no tenía un ordenador. Pero quiero decir, ya siendo profesional, ¿no? de la música, nunca lo he hecho y sí me gustaría hacerlo, pero por un motivo. No por cómo suena, necesariamente, que eso, sino porque te hace pensar de forma distinta. Es decir, cambia el flujo de trabajo. Para empezar, ya no hay una pantalla. Ya no hay un sitio al que todo el mundo mira. Eso me parece súper interesante. Y luego también no existe la posibilidad de editar, copiar y pegar, sino que todo es mucho más lo que es. Y como que las decisiones se toman mucho más al vuelo. Y eso me mola. O sea, eso es una cosa que me gustaría hacer. Pero me parece difícil hacer eso. Y, o sea, estoy hablando de que sea completamente analógico, ¿eh? No de que se grabe analógico y luego se edita en Pro Tools. No. Claro. 100% analógico. Y de alguna forma me parece complicado hacer eso y luego cumplir con los estándares, digamos, de calidad, etcétera, que requiere un poco el año en el que vivimos, ¿no? O sea, me parece que sería difícil. Creo que podría hacer una fricada tochísima así, me lo pasaría súper bien y me encantaría, pero no estoy seguro de si produciendo un disco, ¿no? Que tenga como que tener una cierta repercusión tal y que tenga que sonar grande, lo lograría con esas herramientas. Sí. No lo sé. No lo he hecho, pero me gustaría hacerlo. Porque pero tengo esa gran duda, porque conozco mucha gente que lo ha hecho y no le ha funcionado bien. Sí. Porque la idea es mucho mejor que luego la realidad, ¿sabes? Vamos a grabar en cinta, es increíble y tal, pero lo único que pasa es que grabaste en cinta y luego no tuviste posibilidad de cambiar las 4 cosas que hubieran hecho que sonase mejor, ¿sabes? Entonces, creo que hay mucho romanticismo ahí, pero en la practicidad siempre tengo mis dudas. Sí. Yo Jack White, hablando de los White Stripes, han abierto una serie de tiendas y estudios por aquí en Estados Unidos. Creo que tiene uno en Nashville y otro en Detroit ahora mismo. Y hacen grabaciones directo a vinilo. Eso lo he visto, sí. Sí, pero claro, tiene que ser todo directo, ¿no? Toda la banda tocando al mismo tiempo. Sí. Pero sí que lo que decías tú, para mí es el proceso de que ya no tengo que comprometerme a algo, ¿no? Es que a veces es lo que pasa en el mundo digital, es el parálisis de opciones, ¿no? Sí. Pues podría haber hecho una mejor toma ahí. Que me pasa, por ejemplo, a mí me encanta improvisar mis solos, no me gusta para nada componerlos. Y siempre me pasa lo mismo. Hay veces que hay noches que estoy grabando un solo para alguien o lo que sea y pam, el primero, pim, pam, pero luego hago como 90 tomas porque estoy ahí en mi cabeza, ¿no? Y luego siempre vuelvo al primero. A mí también me pasa mucho eso, ¿eh? Que lo que pasa es que con la edad ya muchas veces lo que he hecho ha sido grabar un solo y dejarlo y pasar a otra cosa. Porque yo lo del parálisis por la cantidad de opciones también lo he vivido, pero en general yo soy bastante... Es que yo vengo de un background de hacer discos con muy poco presupuesto, siempre. Entonces, porque empecé como muy desde abajo y un poco sigo estando ahí en realidad. Y entonces he tenido que grabar como discos en poco tiempo. Y entonces he aprendido que también las limitaciones en realidad están bien porque te obligan a pensar rápido. Y te pongo un ejemplo de un rodaje, ¿sabes? De cine. Muchas veces yo he estado en rodajes de videoclips y cosas así y me he dado cuenta que muchas de las personas que más me gustaba cómo trabajaban eran los que hacían como una toma de cada cosa o dos. Sí. Iban rápido, ¿sabes?
digamos que si te entretienes demasiado en los detalles, es muy fácil perder de vista como la emoción y la cosa global. Hay una cosa que siempre dice, yo trabajo mucho con un ingeniero de grabación que se llama Danny Richter, que es el dueño de un estudio que se llama El Lado Izquierdo, que es donde he grabado un montón de discos y tal, y es como que ha sido mi compañero y también un poco mi maestro en un montón de cosas, ¿no? Y él siempre tiene una frase que me encanta, que es que no dejes que los árboles te impidan ver el bosque, ¿sabes? Como que te quedas mucho, te obsesionas mucho con un árbol y te olvidas del bosque. Y creo que cuando estás con la cantidad de opciones te encallas mucho como un detalle y lo digital pasa un poco eso y te olvidas un poco de lo general. Pero yo, por suerte, quizás sea por de dónde vengo, por tal, eso no me pasa. O sea, suelo ser bastante echado para adelante y soy como me gusta arriesgar y tomar decisiones sobre la marcha y para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y si luego alguna vez algo me ha quedado mal, pues me ha quedado mal. Pero es mucho más, me parecería mucho peor vivir con miedo. ¿Sabes? Estar como todo el tiempo grabando como 25 tomas de cada cosa por si acaso. Yo los por si acaso no los trabajo. O sea, yo voy para adelante. El por si acaso de ese no... Es muy aburrido. Mola arriesgar. Estoy completamente de acuerdo. Yo sí que tenía esa filosofía al principio un poco del por si acaso, ¿no? Sabes, el no comprometerme a ciertos sonidos y estoy grabando aquí bandas o lo que sea y todo cajas de inyección por aquí y por allá. Voy a grabar al cantante con 3 micrófonos diferentes para luego ver cuál funciona. Pero también creo que es parte del proceso de aprendizaje también, ¿no? Sí. También tener la seguridad de ese único micrófono que le sienta bien al cantante lleva un tiempo. O sea, tienes que tener una cierta experiencia, ¿no? Para tomar esa decisión. Sí, sí. Y ya aquí, saliendo de las fricadas y todo eso, hay, por ejemplo, hoy en día, ¿hay algún artista, porque yo estaba hablando de Catriel y Paco Amoroso y todo eso, de artistas de hoy en día, alguien que te esté inspirando, alguien que te... A ver qué piensa que es... sí, mira, lo último que he descubierto que me ha volado la cabeza es un tipo francés. Bueno, se escribe Perturbator. No sé, como es francés, no sé cómo lo pronunciará él. No sé si es Perturbator, no tengo ni idea. Sí. Pero es un tipo, hace como dark wave, como música de sintes, así como muy oscura. Pero él tiene un background que se nota que es un heavy. O sea, es como viene del metal, ¿sabes? Sí. Pero hace música con sintes. Entonces, hay algo de esa mezcla de un heavy haciendo música de sintes que me flipa. Y es como, creo que es así lo último así que he descubierto que he dicho, wow, esto está guapísimo. Y de hecho el último disco que tiene publicado, que es de hace un par de años, es que directamente es doom metal, ¿sabes? Pero, ¿sí? hecho con sintes. Entonces es como, es una cosa guapísima, muy extrema, muy extrema, pero no sé, como muy atrevida, muy osada, muy creativa. Eso es lo último que escuchaba, así que te diría, me ha volado la cabeza. Qué bestial. No, y desde luego lo estoy reconociendo ahora, ¿no? A medida que vamos teniendo la conversación, que te mola mucho el contraste, ¿no? Sí. Y yo creo que es algo incluso, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? De la música de los 50, 60, 70 y todo eso, ¿no? Que no tenían los medios para crear contraste con producción, ¿sabes? Como tenemos hoy en día. Y los contrastes lo creaban con armonía y melódicamente y rítmicamente, ¿no? Que es una de las cosas como que hoy en día, ¿sabes? Música para bailar, ¿sabes? Hoy es el Motown y el disco de los 70 y es sincopación pura, ¿no? Y súper complejo, pero es que quieres bailar con eso, ¿no? En realidad es interesante cómo la humanidad se crece ante los límites, siempre, ante las limitaciones. Quiero decir, en este caso, ahora tenemos muchas más opciones de las que había en aquella época, pero había algo de cómo tenían que buscarse la vida con lo que tenían que me parecía muy interesante. Mira, otra gran frase de Rick Rubin es, bueno, no sé si es una frase, en lugar de estar pensando cómo puedo hacer que esta caja suene como esa o esta guitarra suene como esa que me gusta, es con lo que tengo, cómo puedo hacer que mole muchísimo lo que tengo, lo que sea que haya aquí, ¿sabes? A mí me gusta mucho hacer discos y decir, tengo esto que tengo en mi estudio, ¿no? Tengo esta guitarra, tengo este sinte, tengo esta caja de ritmos, tal.
ya está, esta es mi limitación. Sí. Entonces, sacarle como jugo a eso, ¿sabes? Y no meterme... Entonces, creo que eso es lo guay y lo que con los años he ido como cada vez usando menos instrumentos virtuales y cada vez usando más instrumentos reales, porque de alguna forma me limitan, pero hay algo ahí que me obliga a ser más creativo y mejor que de la otra forma. Eso le oí a Eric Valentine, dijo algo parecido también a eso, y hablaba sobre una caja que tiene, que la utilizó con, no sé si era con una banda de los 90 aquí americana, no sé si era como los Gin Blossoms o los Spin Doctors. Ajá. Y luego no volvió a utilizar la caja y 10 años después la utilizó con Queens of the Stone Age. Ah, mira. Y ni la afinó. Tal cual, ¿no? Suena guay, ponle un micro, vámonos que nos vamos, ¿sabes? Sí, es que hay mucho de las decisiones que tomas que te diría que apenas las has tomado. O sea, es como que de alguna forma han venido y funciona, pues para adelante, ya está. Y no te complicas mucho más con... Mira, por ejemplo, hablo mucho del disco de Rufus, pero como es una producción que sé que has escuchado reciente y del que estoy muy orgulloso, porque creo que queda muy chulo y de alguna forma resume nuestra filosofía de vida, mucho de Víctor y mía, me parece que está mucho en ese disco, ¿no? Es un disco que llevó mucho tiempo a hacer, pero porque tiene muchas canciones y cada canción tiene muchos matices y muchos elementos, ¿no? Pero sin embargo, no me recuerdo ni a mí ni a Víctor repitiendo una misma cosa muchas veces, ¿eh? Sí. Sí me recuerdo como buscando un sonido, dándole vueltas, explorando, mucho jugando. Pero no recuerdo nunca haberme quedado, ni él y yo, habernos quedado ahí pillados en un detalle. O sea, era todo bastante ágil dentro de que llevó mucho tiempo porque había mucho que hacer, digamos. Porque las canciones tienen muchas dinámicas, transicionan por muchos sitios, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, como requiere mucho... Hemos puesto ahí como toda nuestra biblioteca musical, ¿sabes? Toda nuestra creatividad. De hecho, el disco es muy heterogéneo, ¿no? También por ese motivo, ¿no? Es como que cada canción... Y hay un montón de recursos de todo el mundo ahí puestos al servicio de la canción y en cada canción son diferentes y eso es verdad que fue trabajoso, pero trabajoso del trabajoso que mola, o sea, del bonito, ¿sabes? El divertido. Pero no recuerdo en ningún momento eso, repetir mucho una toma, o sea, no. ¿Y ese disco lo acabaste mezclando tú? Sí. ¿Y a la hora de mezclarlo, lo mezclasteis juntos y todo eso? ¿O cómo fue el proceso ese? No, yo prefiero mezclar solo. Sí. Parece como el tipo de detective que dice, no, yo trabajo solo y tal, ¿no? Es un poco... Porque yo necesito tener como una intimidad con la canción primero. Y entonces yo entrego como esa primera mezcla y luego sobre eso ya trabajo con el artista. Por ejemplo, en el caso de Víctor, yo le hago una primera propuesta y lo que hacía es que yo le iba mandando y él me iba diciendo, ¿no? Un poco como mis sensaciones, qué tal, no sé qué. Entonces le voy mandando y luego ya venía aquí a casa y trabajamos sobre las mezclas y hacíamos un poco como, digamos, los retoques, que en algunas canciones eran muy profundos y en otras canciones eran muy poca cosa, depende un poco. Sí. En el caso de Víctor suelen ser más retoques porque él también tiene muchas ideas, ¿sabes? Claro. Hay muchos artistas que te dicen, me encanta, no cambies nada, ¿sabes? Depende un poco, pero yo mezclo solo. O sea, no trabajar con alguien aquí atrás es que necesito emocionarme, ¿sabes? Con lo que está pasando y para eso tengo que estar solo con la canción. Sí. No, te entiendo perfectamente. Incluso también en fases de experimentación, ¿no? Que hay veces que quieres experimentar con cosas y es como que, no sé, la psicología tiene ahí un poco de juego, ¿no? En plan, no quiero que me vea mi cliente, ¿no? Experimentando con cosas que no he oído nunca yo. Yo no tengo problema con que me vean en concreto, pero sí que creo que si me están viendo no va a resultar igual. ¿Sabes lo que te digo? Como que siento como que si me están viendo no voy a atreverme a las mismas cosas que haría estando solo, ¿sabes? Sí. Es un poco la historia. Por eso, sí, no sé, tiene mucho que ver con la emoción y la intimidad. Es un poco lo que te decía antes. Sí, y luego también que hay muchas cosas que... Luego también hay otra cosa que pasa mucho, que tú estás, por ejemplo, hoy le estaba poniendo una distorsión a la voz súper extrema, que si tú escuchas la voz sola, dices, ¿qué estás haciendo, Manuel? Ni de broma. Pero lo escuchas con todo y dices, amigo, mola, ¿sabes? Sí. Entonces, yo sé eso.
Pero el artista que tengo, si lo tengo detrás de mi artista, va a decir, no hagas eso, ¿sabes? Entonces es como que de alguna forma necesito un poco tener un poco ese margen de hacer lo que yo quiero. Exactamente. Pues oye, en cuanto, por ejemplo, en el mundo de la producción y todo eso, porque yo hay veces que, yo qué sé, mucha gente realmente no conoce los procesos y el trabajo que hay grabando una canción y mezclando y masterizando y todo eso, ¿no? Y una cosa que me he dado cuenta, por lo menos ahí en España, desde que vivía ahí y ahora también trabajando con artistas a nivel aquí por internet y todo eso, mucha gente no se da cuenta lo que es el proceso de masterización. Y yo les digo que no te preocupes de eso, es lo menos importante, ¿sabes? Y entonces te quería preguntar a ti, para ti, ¿qué es lo más importante a la hora de grabar una canción? Que tiene que ser eso, ya no sea perfecto, pero que es donde debería de estar centrándose la gente, sus energías, ¿no? Creo que es una especie de fabricación que tiene como varios pasos y creo que todos los pasos son importantes, pero si has dado bien el paso previo, el paso anterior luego es más fácil. O sea, por ejemplo, muchas de las cosas que cuando estamos mezclando una canción no funcionan es por decisiones que no bien tomadas que se tomaron durante la producción, ¿no? Pero a su vez, la producción son muchos los arreglos, es decir, cuándo has decidido tocar, qué notas exactamente, ¿sabes? Por ejemplo, si yo estoy tocando un arreglo de guitarra y tú estás tocando otro arreglo de teclado y las notas se pegan de hostias, da igual cómo yo mezcle eso, sabes que no va a funcionar bien. Por ejemplo, los espacios que deja el batería con el bajista. Yo a los bajistas les doy la turra muchísimo. Cuando hago producciones de grupos, al bajista le tengo enfilado siempre y es a quien más le doy la turra porque tiene como el alma de la canción y muchos bajistas tocan o demasiado poco o demasiado mucho, ¿sabes? Pero no entienden como el punto justo. Y, por ejemplo, hay muchos bajistas que no entienden el silencio, por ejemplo, como una nota más. Y el silencio, que a veces son pequeños silencios entre notas o de repente paras nota que coincide con la caja de la batería o lo que sea. Entonces, todo eso, si está bien hecho, cuando luego te pones a mezclar, es mucho más fácil, ¿sabes? Pero es que a su vez, los arreglos estos que funcionan bien vinieron de una canción que estaba bien construida y de una emoción que estaba como puesta en un sitio que se entendía, que era un mensaje claro. Entonces, creo que de alguna forma cada proceso es muy importante en sí mismo, pero todos dependen mucho de lo que se ha hecho antes. Entonces, por ejemplo, el mastering en concreto, cuando yo hago bien una mezcla, normalmente el mastering no es muy importante, me he dado cuenta, porque no tiene tanto que arreglar. Ya en teoría viene hecho. Pero por otra parte, la mezcla bien hecha viene de una producción bien hecha. La producción bien hecha viene de una bien hecha. Entonces, todo se remonta a un estadio anterior, ¿sabes? Sí. Entonces, si el mastering cambia mucho, normalmente, a menos en mi filosofía de trabajo, es porque lo de antes no estaría tan bien. Sí. O sea, yo cuando masterizo, por ejemplo, cuando envío a masterizar, porque normalmente no masterizo lo que yo mezclo, no quiero que me lo cambien si suena bien, ¿sabes? Quiero que me lo cambien si no suena bien. Sí. Si, por ejemplo, me ha pasado alguna vez que el masterizador me ha dicho, es que me he dado cuenta que tu mezcla sonaba demasiado oscura y entonces lo escucho y digo, pues tenía razón, qué guay. Y para eso quiero un masterizador, precisamente, para que se dé cuenta de cosas que yo no pude ver, ¿no? Pero si lo hice bien, no quiero que me lo cambien, ¿sabes? Sí, igual que la mezcla, tampoco en la mezcla yo voy a cambiar muchísimo lo que haya hecho en la producción. Algunas cosas sí, porque, por ejemplo, el sonido de batería, durante la producción hay cosas que no puedes hacer que luego se haces durante la mezcla, ¿no? O por ejemplo, las voces. Cosas así, pero son cosas pequeñas en realidad. Sí, no, y vuelve al contraste, ¿no? Que yo creo que es algo que al estar en el mundo de la producción te das un poco más cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, si quieres que una parte suene súper con mogollón de graves y mogollón de bajo, deja la parte anterior sin bajo. Sí. Y claro, así tienes el contraste y pega, ¿no? Exacto. Sí. Y es algo que a mí, eso es algo que sí, por ejemplo, de las producciones modernas, sí hay menos información musical, pero hay muchísima más información en cuanto a arreglos y producción, ¿no?
lo que están haciendo alguna gente en el mundo del pop con las voces, ¿no? Me parece flipante la cantidad de capas con armonías o el nivel de detalle con efectos, con delays y reverbs, ¿no? Y yo que sé, hacen de todo hoy en día. De hecho, existe la figura del productor exclusivo de la voz también. O sea, que es como la persona que se encarga exclusivamente de eso. Es como bastante específico, si lo piensas. Pero sí, eso es una cosa que se ha sofisticado muchísimo con los años. Yo, por ejemplo, si tuviera todo el dinero del mundo para producir y me contrataran a mí o lo que sea, yo es lo primero que haría, contrataría a alguien que produjera la voz. Estaba a punto de decirte exactamente eso. Si yo tuviera presupuesto muy amplio para producir discos, lo que haría sería tener un equipo de gente que puede complementar, mejorar cosas que yo hago. Aunque yo sea un poco el que dirige un poco el proceso, pero tendría una persona especialista en eso, en lo otro, ¿sabes? Un poco, para cada producción haría una cosa un poco distinta, ¿no? Te digo. Pero al final el productor no es solamente lo que él sabe hacer o ella, sino el equipo del que se rodea, claro. Ya te digo. Pues nada, oye, que mira, quiero una recomendación tuya también de algún grupo, artista, banda. Me has dejado un mogollón hoy, que te lo agradezco ya del tirón, pero algún grupo, artista en español que te haya estado flipando recientemente. Pues mira, te voy a decir uno muy mítico, porque justamente me he encontrado hoy con la batería de este grupo Paseando el Perro, que son de aquí de Madrid, se llaman Nudo Zurdo. Nudo Zurdo es posiblemente mi banda favorita española. Es la banda que más he escuchado, que más me cambió la vida. Es una banda de... tienen ya muchos discos, tienen 20 años o por ahí. No sabría decirte el género. Es una banda de rock así oscuro, indie, muy peculiar, pero es que justamente me he encontrado con la batería hoy que estaban buscando miembros para no sé qué cosas, tal, y me hablaba y a mí esa banda me cambió la vida, ¿sabes? Es de la banda que más me ha emocionado. No es una música ni muy vigente ni muy actual, pero a la vez creo que ha envejecido muy bien, porque es como que son buenas canciones y tiene como algo muy oscuro y chungo que me mola, básicamente. Qué bestial, pues con ganas de escucharlo ya. Todo lo que me has recomendado hoy. Y luego, perdón, antes también, cuando estamos hablando de Cerati y de Soda Stereo, me he acordado de una banda con la que también he trabajado mucho, que son de Canarias, pero que en realidad son medio de Canarias, medio de Venezuela, que se llaman Sex Audio Sullivan, que hacen una onda muy, muy parecida, muy un poco en la línea de esto que decíamos de Cerati, sobre todo su último disco que se llama El Mundo o La Vida, nunca me acuerdo. La vida es un videojuego, el mundo es un videojuego, no me acuerdo cómo se llama de las dos. Ese también es otra recomendación que te haría de... Bueno, esto es más de casa porque lo he producido yo, pero también me parece que... Creo que te gustaría porque como tú tienes esa cosa ambivalente entre Estados Unidos y España, por lo que veo y tal, esto habita un poco ese mundo así como americano e hispano a la vez. No, y sobre todo eso, yo lo que he escuchado tanto de Avalina como de Rufus de Firefly y una de las razones también por qué quería tener esta conversación es eso, es que noto que hay una mente muy abierta a la hora de hacer música, ¿no? Y se traduce a la hora de escuchar la música que estáis haciendo y eso es algo que ya no solo sea Estados Unidos o España o Argentina o yo qué sé, me encanta la música japonesa también, pero me gusta la música que diga yo, que me abra a mí la mente también. Sí. ¿Sabes? Que amplíe esa biblioteca. Iba a decir que no te olvides de mandarme las recomendaciones que me ha... Ya te digo. Te devuelvo la pregunta un poco. La petición, vaya. Y que nada, ¿algo que quieras aquí promocionar aquí al final? No soy mucho de hacerme marketing, la verdad. La promoción. No, tengo mi página web, que es manuelcabezalí.com, donde cualquiera puede entrar y ver un poco lo que hago como productor. Y ahora también hay una página web muy, muy interesante que se llama muso.ai, que no sé si conoces. Sí. Es una web estadounidense, yo creo que estadounidense puede ser. Creo que sí. Que es guay porque ahora ya es un sitio que condensa todos los créditos de la gente, pues cualquiera que quiera saber lo que he hecho, pues también me puede buscar ahí. Y yo lo pondré enlaces ahí abajo con tu página web y tu perfil de Muso. Qué guay. Gracias, Luis. Perfecto. Oye, por cierto, he visto que te llamas... ¿Es Luis o Lewis? ¿Cómo te sueles...? Esto es un misterio. Yo pensaba que era Luis, pero... Es un caos porque en Estados Unidos
legalmente mi nombre es diferente. Se escribe diferente, es Louis, como lo escriben los franceses. Louis. Sí. Vale, pero luego en España legalmente es Luis. Así que en mi pasaporte y mi DNI pone Luis. Eres Luis. Bueno, sí. bien. Pero luego, creciendo en España, siempre era americano y siempre decían, Lewis. Che, Lewis, verga. Bien. Ok. Pues nada, que aquí lo dejamos. Venimos calentitos con Manuel Cabezalí. Muchísimas gracias.